Rojas, Estefanía Campo y Jonathan Mayo. Sí, listo. profe. Entonces, ok, vamos con teoría de efectos límites, a cargo de David González, Carlos Arturo Campo y Juan José Suárez. Les cedo la palabra entonces, compañero. Hola, si está por aquí, van a empezar de una vez, muchachos. Sí, profe, un momento que David va a presentar Sí, profe. las diapositivas. Ok, perfecto. Bueno, ustedes están presentando pantalla. Sí. Sí, bueno. Bueno, Pueden empezar, me sigue ocurriendo lo mismo que a mí no se me ve. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Salir y volver a entrar, pero inicien que yo ingreso rápidamente. Inicien, muchachos, ya, por favor. empezamos. Listo, mi equipo le tocó teorías de los efectos límites. Bueno, entre el periodo de 1940 y 1970 fue prácticamente el auge de esta teoría, ya que en los años 40 David, pasa la diapositiva. Sí, continuemos, muchachos. Sí, David, pues, eso. Entonces, como les decía, entre el periodo de 1940 y 1970 fue el auge de esta teoría, ya que en los años 40 el conductismo deja de ser un marco teórico válido para abordar la influencia de los medios de comunicación, en donde las subculturas influencian el aprendizaje de los públicos y el aprendizaje depende de los contextos. Bueno, pase, David. Listo, ya ahí. Bien. David, sigue. ¿Ya no la está viendo? No, pase la otra, y póngalo grande si quiere. Ya lo tengo grande. Ahí están viendo la otra diapositiva, o soy solo yo. Estamos en la segunda. Estamos en la segunda, pase a la tercera. Y se ve pequeña, pues no se ve en pantalla Sí. completa. No, entonces el error al compartir, porque yo ya ahí la tengo de toda la pantalla. Bueno, vuelve a compartir entonces, David. Ahora sí, Ahí. ya pasaste a la tercera. Dice. Bueno, esta teoría de la comunicación sirvió como corrección de la teoría hipodérmica, ya que esta menciona que la sociedad tiene la capacidad de seleccionar los mensajes que los medios emiten. Por tanto, esta selección estaría sometida a los hábitos de recepción y percepción de cada individuo. De ahí es el poder de los medios que no sea el que se les había supuesto hasta entonces, ya que estarían limitados por variables psicológicas individuales. Vamos con la cuarta diapositiva que nos dice el contexto. David, no estamos viendo, Arturo, no estamos viendo pantalla. Sí, pero es que dejé de compartir. Vuelva a compartir. Ya, ahí sí se ve. No se ve. Ahora sí. Nada. Sí, ya ahora sí, pasa el contexto. Bueno, como le dice la diapositiva, la teoría de los efectos limitados, cuyo principal fue el exponente fue un psicólogo, Paul Sartre, surgió durante la década de los 40 del siglo XX en ambientes intelectuales de Estados Unidos en un marco de la Mass Communication Research.
En sus investigaciones, Lazarfer descubre que los efectos de los mensajes están fuertemente condicionados por el contexto social del individuo, es decir, que los grupos de pertenencia del destinatario inciden en su manera de valorar los mensajes que recibe por los medios. Ya, siguiente. Listo. Entonces, si la teoría hipodérmica hablaba de manipulación y propaganda, si la teoría psicológica experimental se ocupaba de la persuasión, esta teoría habla de influencia. Y no solo de la ejercida por los medios de comunicación, sino de la más general que fluye entre las relaciones comunitarias. Los aportes teóricos y conceptuales. Rompe la teoría hipodérmica. Sostiene que los efectos de los medios de comunicación no son tan grandes. Habla de una sociedad capaz de seleccionar, interpretar y distorsionar los mensajes. Los efectos de los medios están limitados por las variables psicológicas. Propone la reintroducción de redes sociales en el análisis de los efectos de los medios. El voto como decisión. Demuestra que el voto no solo depende de la elección individual, ni de las campañas, también depende de 3 variables sociables: clase, pertenencia, geografía y relaciones sociales. Los grupos sociales presentan homogeneidad debido a sus relaciones cercanas, compartiendo ideas e influyendo en los individuos que las conforman. En las elecciones, la homogeneidad aumenta a medida que se acerca al voto. Bueno, ya los investigadores, como Carlos lo mencionaba, está Paul Lazarfer y Robert Merton, que trabajaron en conjunto para sacar el libro que se llama Comunicación de Masas, Gusto Popular y Acción Social Organizada. En ese libro están como las bases de esta teoría. Los autores llegan a la conclusión de que los medios de comunicación tienen un poder demasiado grande, pero que no se puede sobrevalorar el papel social que tienen los mismos y que de cierta forma estos medios ejercen un control social. Pásala ahí, porfa. Listo. Los teóricos principales pues son estos mismos que hicieron este libro, que es donde están las bases de la teoría. Y la teoría aborda como o sea, de que se pueden desarrollar subculturas y de que se debe tener un reconocimiento por la multiculturalidad. Pásala, David. Bueno, entonces, David hablaba ahorita de unas tales votaciones. Lo que ellos hicieron, pues los 2 teóricos principales, lo que ellos hicieron es que en unas votaciones de Estados Unidos, en esa época, cuando se desarrolló, pues está dando la teoría, lo que ellos vieron es que las personas que votaban por el Partido Demócrata tenían, o sea, se podían diferenciar de los demás porque tenían como cierto trabajo, cierto nivel social, bueno, o también se distinguían pues por su religión. Yo creo que esto es algo que se puede evidenciar todavía porque, digamos, usted le pregunta a un joven estudiante, o sea, no se puede generalizar, pero no sé, ustedes hablan con alguien que está estudiando, un joven, y creo que muy pocos van a decir que son como uribistas, pues poniendo un ejemplo. Y bueno, el teórico principal, Lazarfer, señaló que la comunicación se produce en 2 etapas. La primera es que cada uno atiende los mensajes que recibe de los medios, y la segunda es que es en la forma en que tomamos estos mensajes. Ya nosotros tomamos cierta postura al tema que nos exponen y lo tomamos como si fuera verídico de acuerdo al medio que lo transmite. Lo otro importante es que los medios en sí casi todos toman cierta postura de lo que dan. Lo quieran o no, pues usted no, ven como un medio se tira más por un partido o por un candidato político, y en sí ellos
no son parciales. Y ya eso sería todo por nuestra exposición. ¿Alguna pregunta? Y para que ustedes pues como que empiece como algo a formulársele a ustedes de esta teoría, les dejamos esta pregunta, que es, ¿creen ustedes que esta teoría aún se puede aplicar en el presente? Y ya. Pero nosotros vamos a presentar un video que voy a tratar de compartirlo. Pues mire si no se ve muy lagueado, si no, le decimos al profe que si no lo puede presentar. Bueno, ¿dónde está el video? ¿Tienen dificultades o se lo reproduzco? Muchachos. David, ¿sí le funciona el video? Se perdieron los expositores. ¿Tienen dificultades? Cuéntenme. Voy a ver si lo puedo reproducir yo. Sí, Carlos, intentados que a mí no me quiere dejar. No me quería ni abrir este micrófono. Ahí lo estaban viendo. Sí. Sí. Pero espere que está cargando. Bueno, ¿qué pasó? Está en silencio. Bueno, dígame si tienen dificultades o me lo mandan. De una vez yo se lo reproduzco aquí rapidito. Ah, sí, lo vamos a mandar por el chat de acá mejor. Pero ahí a usted le estaba sonando. Sí, pero no sé si es por configuración, en fin, pero yo se lo reproduzco con todo el Ahí lo gusto. mandamos por el chat de mí. Sí. Ya estoy ¿Sabías que aquí más de 8 millones de mujeres reproduciendo los chicos, ya se les voy a compartir pantalla para que veamos y tenemos discusión. Ok, comparte pantalla. Ahora sí, porque estaba ahí con el tema de la publicidad. ¿Estamos viendo? ¿Sí? Sí, profe, ahí se está viendo. Ok. Veamos y escuchemos por. Como vimos en el video anterior, en las décadas de 1910 y 1920 predominó el paradigma de los medios todopoderosos, que defendía la idea de que los medios de comunicación tenían poderosos efectos directos en las audiencias, las cuales tenían poca capacidad para resistirse a esa influencia.
Esta idea encaja en lo que se conoce como paradigma conductista y se basaba en la creencia lagoriana de que la población reaccionaba como una masa homogénea ante los estímulos de la propaganda, sin un razonamiento de por medio. Es decir, los medios de comunicación inyectaban directamente información en los miembros de la audiencia, generando un enorme poder persuasivo. Sin embargo, a finales de 1930, el enfoque de los efectos directos comenzó a perder vigencia debido al surgimiento de las investigaciones empíricas. Uno de estos trabajos llevó como nombre El pueblo elige y se realizó en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 1940. Investigadores como Paul Lazarsfeld y Bernard Pearson dirigieron ese estudio para evaluar el impacto de las campañas electorales en los votantes de Erie County, en Ohio, Estados Unidos. Se centraron en analizar cómo las personas de distintas edades, clase social y nivel educativo seleccionaban las informaciones que recibían de los medios de comunicación durante el proceso electoral. Los resultados demostraron que entre los mensajes que emiten los medios de comunicación y el público que los recibe, existen otras variables que limitan los efectos de los medios sobre las audiencias. Esta idea se oponía radicalmente a la tesis de la aguja hipodérmica. Durante esos mismos años, cobró fuerza el cognitivismo como paradigma, y desde la comunicación de masas emergieron preguntas sobre cómo los mensajes podrían afectar las estructuras cognitivas de las personas. Así, el concepto de instinto fue dejado de lado y surgió un nuevo concepto teórico que por muchos años se posicionó como una idea dominante que resaltaba que las personas adquieren características que los diferencian de otros gracias al aprendizaje. Otro concepto que tomó fuerza fue la noción de actitud, la cual se volvió tan central que pasó a dominar el escenario de los estudios sobre la comunicación masiva. Una actitud puede entenderse como una tendencia psicológica que surge de la evaluación positiva o negativa que hace una persona sobre algún objeto o entidad. Durante y después de la Segunda Guerra Mundial, los trabajos se centraron en investigar cómo los mensajes persuasivos de los medios podían producir cambios o refuerzos en las actitudes. Como resultado, el esquema lineal del tipo emisor-receptor de las teorías hipodérmicas fue reemplazado por otro en donde se identifica la presencia de variables que intervenían entre el emisor y el receptor. Entre ellas se destacan tres grupos de variables. Primero, las variables individuales, referidas a que los individuos tienen actitudes, prejuicios, creencias y predisposiciones positivas o negativas que influirán en la decodificación que las personas hagan de los mensajes de los medios. Segundo, las variables sociales, relacionadas a la idea de que los medios no son recibidos por individuos socialmente aislados, sino por personas que integran grupos sociales y comunidades que comparten ciertas formas de ver las cosas. Es decir, a la hora de ejercer influencia, los mensajes de los medios compiten con otras fuentes de información, como los familiares, amigos, compañeros de trabajo o líderes comunitarios de opinión. Finalmente tenemos las variables cognitivas, relacionadas con la capacidad de las personas para procesar y valorar la información. Aquí aparece el concepto de selectividad, que indica que las personas estarán predispuestas a atender los mensajes que estén a favor de sus creencias y evitarán los que contradigan sus ideas. Bajo este punto de vista, aparecen las siguientes variables: exposición selectiva, que manifiesta que las personas buscarán mensajes relacionados con sus intereses; atención selectiva, que indica que los individuos prestarán más atención a las partes de los mensajes que estén más relacionadas con sus intereses; percepción selectiva, que se refiere a que las personas interpretarán los mensajes de acuerdo a su forma de pensar y los adaptarán a sus puntos de vista; y finalmente, memoria selectiva, que indica que las personas tratarán de recordar solo lo que más les interesa. Bajo las ideas anteriores, la tesis de los efectos mínimos o efectos limitados sostuvo que los medios ejercían una pobre o casi nula incidencia sobre los comportamientos y que en el mejor de los casos se limitarían a reforzar actitudes y posiciones previas de cada individuo mediante la atención y exposición selectiva. Al respecto, el investigador Joseph Kepler revisó los resultados de las investigaciones desarrolladas entre 1940 y 1960 y concluyó que los medios no producen conversiones de actitud, sino el refuerzo de predisposiciones anteriores, y que cuando la comunicación mediática propicia algún cambio es porque intervino otro factor que lo promovió. Un ejemplo de lo anterior
puede ser cuando un simpatizante de un político es despedido de su trabajo por disposición de ese político, lo cual puede provocar un resentimiento que, sumado a los mensajes mediáticos contra ese político, puede potenciar un cambio de actitud frente a ese político. Finalmente, también cobró fuerza la idea de que ciertas personas dentro de los grupos sociales son más propensas a expresar abiertamente sus opiniones y a influir sobre los demás miembros. Así, la información proveniente de los medios de comunicación es recibida y retransmitida por los líderes de opinión a los miembros del grupo, lo cual tendrá mayor impacto en las ideas de sus miembros que el que pueda ejercer la información mediática. Esta es la base de la llamada teoría del flujo de comunicación de dos pasos que veremos en la siguiente clase. Nos vemos. Bueno, muy bien. Profe, ahora sí ya con ese video daríamos por terminado la exposición. Ok, ustedes hicieron una pregunta problematizadora para incentivar discusión y debate. ¿Cuál fue la pregunta, por favor? Ya te la digo. La pregunta fue, ¿creen ustedes que esta teoría aún se puede aplicar en el presente? Profe, Sí. yo considero que sí en cierto grado, solamente que hay que tener algo en cuenta. La doble moralidad de la sociedad, ¿acaso fue uno de los principales puntos acerca de análisis del efecto límite como tal? Y bueno, y en cuanto a la pregunta, considero que sí en cierto grado, porque de una u otra manera, especialmente con todo lo que la pandemia y todo esto, pese a lo que es tanto acceso a todos los medios de comunicación, somos saturados de publicidad y un montón de detalles que de una u otra manera influyen frente a nuestros consumos diarios. Ok, John Edison, sí, Alejandro. Profe, yo considero que sí, y se puede ver pues en la actualidad, por ejemplo, con las redes sociales, porque somos muy selectivos a la hora de, de, de buscar, de encontrar, de seleccionar la información que nos llega a través de estas redes sociales. Por ejemplo, opositores que nos siguen en este caso, pues a Uribe, o personas que están con el gobierno, que nos siguen a Petro, por ejemplo. Son esa forma de sentirse tranquilos frente a la incomodidad que genera estar viendo cierto tipo de mensajes que no están de acuerdo que están de acuerdo con mis ideales. Por eso es que la crítica, la comunicación crítica nos dice que debemos buscar ambas clases de información para poder llegar a un punto de vista muy neutro, tan neutro que podamos afirmar o negar ciertos mensajes que nos llegan, pero que esa información no se ve afectada por nuestros ideales y por lo que pensamos desde antes. Muy bien, Alejandro, sí, John Edison. Sí, pero es que el problema es que el ser humano no tiende a ser neutro, se va para un lado o para el otro independientemente, según las creencias, como ya explicaban en el video, según las creencias, la formación, según lo que tiene que ver esa predisposición y vuelvo y pongo en mención la doble moral que la persona pueda tener, porque ante un grupo social puede tener un comportamiento o tener ciertas comportamientos y frente a lo que es a nivel personal puede tener otros. Entonces, digamos que eso de una u otra manera pudo ser también el gatillador a dicho planteamiento teórico. Ok, muy bien. ¿Quién más tiene alguna opinión, comentario? La pregunta problematizadora que plantean los compañeros, pues desde luego es para que tratemos de responderle, la cual es muy pertinente. Muy bien, John Edison, muy bien, compañero, por las apreciaciones y comentarios de hechos, Alejandro. ¿Quién más tiene algún comentario? Algo que vaya en respuesta a esa pregunta. Sí, Andrea, por aquí vi tu micrófono activado. Pues sí, lo que yo quería comentar era que, por ejemplo, lo que vimos en las primeras clases sobre cómo
pues la tecnología influía en lo que nosotros veíamos y cómo nos ofrecían lo que nosotros buscábamos, también es algo que demuestra que pues lo que explicaban los compañeros sobre la teoría de efectos límites se aplica en parte a lo que hacemos ahora, porque solamente nos interesamos, o sea, en lo que queremos, y la misma tecnología influye en que veamos solamente ese tipo de contenido. Si a mí me gustan las noticias de, yo qué sé, de RCN y solamente leo RCN y solamente, ya sea en la televisión o en mi celular, todo el sistema que hay detrás, los algoritmos, se encarga también de que solamente me concentre en eso. Entonces también es como que, como un paso avanzado que tiene esa teoría de los efectos límites. Ok, Andrea, muy bien. ¿Alguien más quiere compartir su apreciación frente a esta pregunta? Bueno, voy a recoger entonces lo que ustedes están planteando y a partir de eso vamos a ampliar un poco más la discusión. La teoría del efecto límite está claro que es como una antítesis o una corrección de lo que era la teoría de la aguja hipodérmica y esas teorías de tipo funcionalistas que concebían o pensaban la comunicación y la comunicación de medios como una serie de estructuras propiamente desde la comunicación muy puestas a la manipulación y el control social y que desde luego los mensajes, las informaciones de los medios de comunicación incidían directamente en las personas con tal de generar influencias o persuadirlos, ¿cierto? La teoría de la aguja hipodérmica es un nombre metafórico que alude básicamente a como si los medios de comunicación le inyectaran la información o inyectaran el mensaje de manera directa en las personas y por ende pues generar unos efectos básicamente vistos en las percepciones, en las conductas, en los comportamientos de manera directa, ¿cierto? Casi como si nosotros, los funcionales, esas teorías funcionalistas aplicaban o pensaban de esta manera. Lo que vemos en la televisión, lo que leemos en la prensa, lo que escuchamos de la radio, eso influye directamente en mi manera de comportarme o en mi percepción, o en la manera de cómo yo entiendo el mundo, cómo me relaciono con el otro, por qué candidato votar y por quién no, etc. ¿Cierto? Esa era la tesis de los funcionalistas. Esa teoría de efectos límites o limitados, denominada de esa manera, ¿por qué? Porque limita ese alcance de esas corrientes funcionalistas. Este señor de Paul Lasker partió, ya nos dijeron en el video, los compañeros también lo mencionaron, fueron investigaciones y comunicación y medios de comunicación que se centraron inicialmente en analizar los resultados y más bien la dinámica política electoral y los resultados de ese ejercicio electoral en relación a los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación pues entraban en ese juego electoral de confrontación pues propiamente electoral, y ellos se dieron cuenta de que las personas, o sea, ahí se rebatió esa tesis de funcionalista de que los efectos generaban los medios generaron un efecto directo en las audiencias, y ellos empezaron a observar unas variables, unos elementos que intervenían en la toma de decisiones de las personas, en la opinión pública para elegir un candidato en particular, y que no dependía solamente de los medios de comunicación, o sea, de los mensajes, sino a partir de otros atributos y otras características que las mismas personas contemplan, ostentan, ¿cierto? Tienen, poseen. Esas variables, esos atributos, esas características responden en ese análisis, en esa investigación que ellos hicieron, nos lo mencionaban en el video, la edad, el estatus socioeconómico y el sistema de creencias que tienen. Y ese sistema de creencias por lo general se traduce o se entiende desde la religión o de concepciones o ideas políticas. Ellos se dieron cuenta entonces que estos elementos intervienen en la toma de decisiones de las personas y que eso también en parte lo articulan con lo que consumen de los medios de comunicación.
Pero lo cierto es que ahí se desmitificó ese poder omnipotente de los medios de comunicación masivos, para entender de que intervienen otros factores. Entonces, básicamente la teoría del efecto límite lo que está proponiendo es eso, y es cómo las relaciones que las personas tienen en sus entornos, en sus contextos sociales o políticos en los que se desenvuelve, eso incide en, ¿cierto? En la percepción, en la selección, en la exposición selectiva, en esos tres hitos o propiedades que ellos destacan en esas investigaciones, cómo intervienen en la toma de decisiones propiamente reflejado en un escenario electoral, porque ahí es donde se moviliza la gente. Asimismo, esa teoría de los efectos límites también se fue trasladando no solamente al campo de elecciones, sino también en las opiniones, no la redundancia de la opinión pública, qué piensa la gente de algo que esté pasando y que involucre a toda la ciudadanía, a toda la comunidad, a toda la sociedad. Y que a su misma vez los mismos medios de comunicación van tratando en sus contenidos de sus informaciones, ¿cierto? En sus mensajes propiamente. Entonces, el contexto en el que empezó, los compañeros nos mencionaron el contexto en el que se dio la teoría de efectos límites, empezó a partir de 40 hasta los 60, de manera más desarrollada en esa década, fue corrigiendo entonces esa percepción, esa mirada, esa concepción del impacto y el efecto directo de los medios de comunicación. Básicamente esa es la teoría de los efectos límites, ¿cierto? Y que la pregunta problematizadora que los compañeros exponen o colocaron para incentivar la discusión, el debate, la conversación entre nosotros es si esa teoría tiene una vigencia o tiene cierta aplicabilidad en el contexto actual. Recuerden que esto se dio en un escenario de los medios de comunicación masivos. Radio, prensa, televisión. Ya el cine había quedado un poquito relegado. No existe internet, desde luego. Obviamente redes sociales. Hoy por hoy, teniendo en cuenta de que existen las redes sociales y estamos en un entorno de las comunicaciones digitales y la cibercultura, pero teniendo en cuenta que también somos consumidores de los medios de comunicación masivos, aún vemos televisión, aunque sea un poquito, leemos la prensa, así sea digital, escuchamos radio, así sea a través de la emisora en tiempo real o a través de podcast. Han sofisticado las narrativas y los formatos, ¿cierto? Pero seguimos consumiendo medios de comunicación masivos y obviamente pues entendiendo sus estructuras de lingüística y narrativas. En ese sentido, compañeros, ahí entonces entra la pregunta. ¿Creen ustedes que hoy día la teoría de los efectos límites, por recogiendo todo esto, tiene aplicabilidad? Algunas cosas. Tiene que ver el asunto de que nosotros tengamos ciertas edades, de que estemos adscritos a ciertas concepciones o ideas políticas, ideológicas, entre otras cosas. Tiene que ver el estrato socioeconómico. ¿Qué otras variables o atributos creen ustedes que entran a jugar en materia electoral, por ejemplo? O en temas que tienen que ver con o involucran la opinión pública. Han mencionado el COVID-19, listo, es un asunto de salud pública que involucra la opinión pública. O sea, no es un tema cualquiera, todos hemos hablado de eso. Los temas de la opinión pública, recordemos que son las opiniones que comúnmente manifiestan las personas. Y que hay temas que cobran más importancia que otros y eso configura el escenario de la opinión pública. ¿Cierto? No estaríamos hablando, hemos hablado de pandemia, hemos hablado de esto, de aquello. No estaríamos hablando de pronto de fútbol o de otra cosa. ¿Cierto? Esos temas resultan, los temas de la opinión pública, unas particularidades muy interesantes y es que se construyen a partir de agendas que a veces, eso lo vamos a ver en otras teorías, no lo van a explicar, tiene cierta incidencia por parte de los medios, pero también a la misma vez uno descubre que la opinión pública, que se construye también como en ese voz a voz, en la calle, en la interacción con diversos grupos sociales, van aflorando temas y se van como diversificando o trasladando a otros escenarios y que uno percibe que ese tema se vuelven conversaciones y que se sostienen en un espacio y tiempo determinado. Si yo necesito, levantaste la mano.
Profe, pero es que, por ejemplo, mira lo que está pasando con los jóvenes con respecto a la pandemia, por ejemplo, que los medios de comunicación tratan de decir de que la gente debe cuidarse mucho y simplemente por un acto de rebeldía o ir contra la regla, mira que hacen fiestas, se hacen un montón de reuniones donde ponen en peligro no solamente a su comunidad, sino a la gente en común. Entonces, digamos que pese, o sea, que otro de los causales entonces vendría a ser como esa rebeldía dependiendo de la edad también. Por ejemplo, mira que el joven se caracteriza porque normalmente es un poco más rebelde frente a las normas establecidas. Y mira que no atiende la comunicación de los medios. Bueno, pero entonces, en ese sentido, John Edison, ¿cómo es tú reflejado en esa circunstancia específica, este conjunto de circunstancias específicas? ¿Hay aplicabilidad no de la teoría de efectos límites o no? ¿O Sí, qué otras cosas pueden intervenir? profe, Esto no hacen caso de perdón, no hacen caso de rebeldía, no atienden al llamado a los mensajes a medios de comunicación, pero ¿qué otras cosas crees tú que han asomado la, en este la- la desmitificación de la parte gubernamental, porque los políticos ya están muy desprestigiados por la corrupción y un montón de detalles. Entonces eso hace perder credibilidad ante las nuevas generaciones. Por ejemplo, mira lo que pasa en Brasil, que el gobierno es muy irresponsable con el manejo de la pandemia. Entonces eso se ve reflejado en las cifras de contagios. Y de una u otra manera eso también se ve reflejado en lo que es los jóvenes, por ejemplo, a nivel nacional, a nivel de Colombia, que de una u otra manera desmitifican al gobierno también porque hay corrupción y un montón de delitos que ellos han cometido. Entonces, de una u otra manera también va esa variante ahí, esa variable va a ir ahí. Ok, muy bien, John Edison. ¿Vale? ¿Quién más tiene una opinión, comentario por expresar frente a esto que de la pregunta, trayéndola acá al contexto actual? Profe, ¿Qué yo creo piensan? que en eso influye mucho, pues, como la persona como tal, cómo creció, la familia, pues, como el entorno que lo rodea, porque, pues, por ejemplo, lo que dijo John Edison, pues, como que encasillar a un grupo solamente, pues, como por su juventud, en algo de rebeldía, pues siento que, o sea, que no, porque hay todo tipo, pues, como de personas y todos lo interpretamos diferente. Eh, entonces, pues, sí siento que eso y también, pues, por la desconfianza que la sociedad en general ha tenido, pues, de los medios, tanto de los medios como de los políticos. Ok, muy bien, Dani. Aquí estás mencionando entonces otras variables, otros atributos que quizás se recogen o tienen cierta similitud con lo que plantea la teoría de efectos límites. Si bien nosotros no tenemos, no incide de pronto el estatus socioeconómico, quizás puede ser ese grado de vínculo eh, que tenemos con ciertos grupos o estructuras sociales, es decir, nuestra familia o el grupo de amigos, la universidad, el lugar de trabajo. Entonces, ¿será que eso incide también en la toma de decisiones? Ya sea en materia electoral, porque yo, en teoría de los NASCAR y otros teóricos lo analizaron en, la en el contexto de unas elecciones presidenciales, pero en nuestro contexto no solamente son elecciones presidenciales, electorales, perdón, pues de tipo electoral, político electoral, sino toma de decisiones en términos de la opinión pública. ¿Cierto? Muy bien, Dani. Sí, John Edison. Profe, eso no tiene que ver mucho lo que es la psicología de masas, en la forma como se tiende a gatillar un suceso específico. Digamos que normalmente hay un grupo de personas, esas personas tienden a actuar si de una u otra manera algún representante con algún status quo dentro de ese grupo actúa y los demás tienden a seguirlo. Entonces digamos que también eso hay que tenerlo en cuenta, lo que es esa Pero ahí te estarías planteando, John Edison, una perspectiva funcionalista. Ah, bueno, es cierto. ¿Cierto? Si hablamos de psicología de masas, que son unas orientaciones
no solamente de estudios, sino de aplicaciones a los mensajes propiamente de la comunicación de masas, estaríamos hablando de que los mensajes van a ser de pronto muy homogéneos y muy seriados y muy influyentes y recalcantes en temas en específicos para influir directamente en las audiencias, en el público, en la ciudadanía. Y ya estamos hablando hoy por hoy que, de acuerdo a la irrupción de Internet y la aparición de otros ecosistemas comunicacionales y digitales, ya no solamente están los medios de comunicación masivos, de forma tradicional, sino que tenemos otras alternativas comunicacionales. Entonces, ¿será que hay una aplicabilidad o un efecto tardío de esos efectos límites? O sea, un efecto ya actual, los efectos límites, dado lo que planteaban ellos. Cierto que la pregunta problematizadora está orientada a esto precisamente, a reconsiderar, a reflexionar, a mirar posibles usos o efectos, más bien efectos que usos limitados de los medios de comunicación, que otras cosas pasan al día de hoy, ¿cierto? ¿Creen ustedes entonces que los mensajes de los medios de comunicación siguen teniendo efecto directo en las personas, en las audiencias, o cada vez son más limitados en su alcance? Cuando hablamos de alcance es en términos cognitivos y perceptivos. Lo que tú ves entonces, tú te tragas el cuento enterito de lo que demuestra un comercial. Hay personas que sí. Si Colgate, si te muestran un comercial de televisión, de la televisión de Colgate que te da los dientes súper blancos y tú te echas y tú te cepillas con Colgate y no los ves blancos como la publicidad, entonces hay personas que no por eso. Profe, eso no tiene que ver con la edad. ¿Con la edad? Sí, digamos que un niño puede recibir la información de forma más directa y la puede recibir y recepcionar. En cambio, un adulto ya va generando filtros mentales. Bueno, claro que sí. O sea, la estructura cognitiva de un niño desde luego es diferencial a la de un adulto. Por eso hay contenidos especializados para ese público infantil, ¿cierto? Y que obviamente en el proceso de desarrollo cognitivo y biológico de un niño, pues operan muchas cosas y lo que consume, pues desde luego va a ser determinante en sus actitudes, en sus comportamientos y desde luego en su desarrollo psicocognitivo. Eso pues, está claro, pues bien, lo que lo sabemos. El niño actúa mucho desde la repetición, pero no solamente de lo que ve en los medios, de lo que consume en los medios, también de lo que percibe en su entorno, ¿cierto? Siendo el más inmediato la familia. Pero por otro lado, bueno, aquí no estamos hablando de un público infantil, aunque no hay que desagregarlo, al contrario, merece también, cabe acá, pero aquí estamos hablando de temas que involucran comportamientos colectivos ciudadanos, bueno, también sus manifestaciones individuales objetivas, pero hasta qué punto hay un efecto directo o limitado o ilimitado de los mensajes de los medios de comunicación en las personas, ¿cierto? Y qué otros atributos, características intervienen en. Para ellos, para Lasper y los teóricos de esa época, era la edad, el estatus socioeconómico y la adscripción a sistemas de creencias. ¿Será que hoy por hoy hablamos de edades, de estatus socioeconómico y de sistemas de creencias? ¿Qué otras cosas pueden asomar por ahí? ¿Cierto? Y eso es lo que es lo interesante de analizar, muchachos, en las audiencias, que ustedes cada vez más, a partir de lo que ustedes van a aprender y a reflexionar en teoría de la recepción, es qué características, qué otros elementos están incorporados en la mente, en las percepciones de las personas, más que determinar de que, ay, no, vieron la publicidad y entonces se tragó el cuento entero. No, eran otras cosas. Aquí vamos a hablar de cultura, aquí vamos a hablar de política, aquí vamos a hablar de elementos sociales, aquí vamos a hablar de diversidad de aspectos, que todos y cada uno de ellos tienen ciertas determinancias o incidencias en la toma de postura y de decisiones de la ciudadanía, de las personas, de los públicos, de las audiencias propiamente. ¿Listo? Muchachos, sí señor.
Otra cosa que me parece que debe tener debe ser la constancia de diferentes medios de comunicación frente a un mismo hecho. Yo creo que de una otra manera eso ya cambia la perspectiva del usuario como tal. A ver, ¿cómo es eso, John Edison? O sea, si estamos hablando que, por ejemplo, el periódico me da una información, pero me da una información tergiversada, pero esa información tergiversada me la repite un noticiero, me la repite un mensaje de WhatsApp, otro mensaje, esa información se tiene que rectificar, complementar y seguir bajo el mismo error. Pero ¿por qué tergiversar? O sea, si la tergiversación es un asunto cuando yo digo, manipulo intencionalmente una información. Que bueno, no mucho los medios, pero no podemos decir de que a todas lo hagan. Así es cierto. Solamente que en ocasiones se puede presentar eso, que en un Claro, medio... está presentado. O tú también vas a ver, ustedes van a observar que es la información, pero con un tratamiento diferente de acuerdo al medio. O de acuerdo a las empresas que, ¿cierto? Tienen como uno de sus, es una fabriquita de información, dueños de noticieros, de cadenas de televisión, de periódicos, de emisoras. ¿Cierto? Hoy por hoy estamos en un ecosistema de información gigante, que eso creeríamos nosotros que es bueno, pero a la misma vez no. Pues porque hay tanta información, hay un término por ahí, comúnmente ustedes han venido escuchando la intoxicación, y es tanta la cantidad de datos, de informaciones, que nos perdemos en ese mar, en ese universo, y no sabemos de dónde agarrar. La recomendación siempre que se le hacen a las personas, y miren que hoy por hoy y de hace un tiempo para acá estamos viendo de manera creciente la aparición de desinformaciones o desinformaciones, perdón, sí, trabajadas en el concepto o en esa noción de fake news y en la posverdad. ¿Y eso qué es? Eso lo producen los medios de comunicación, no necesariamente, aunque han habido antecedentes de, ya es la misma gente, la misma ciudadanía. Recuerda que ya estamos, nosotros vamos a aterrizar acá en ese concepto del prosumidor o unos receptores que también producen, pero lo cierto es que el ecosistema comunicacional contemporáneo, aquí los roles de los actores comunicativos, los emisores receptores que comúnmente conocemos de manera tradicional, no ha cambiado totalmente. Hoy por hoy, todos y cada uno de nosotros, seamos estudiantes o comunicadores audiovisuales, en fin, nos desenvolvamos en los medios de comunicación, o personas del común corrientes, ya están en el poder y la capacidad de producir informaciones y contenidos comunicativos. ¿Cierto? A eso lo estamos enfrentando. Pero lo cierto, entonces, es que desde la perspectiva de esta teoría, de esta concepción de estudios de los efectos límites, hoy por hoy, qué aplicabilidad o de pronto rastros o ciertos visos de esos planteamientos se ven reflejados en la realidad, sea local, nacional, internacional, ¿cierto? Muy bien, ¿algún comentario final, muchachos? Pregunta. ¿Hay claridad entonces con lo de la exposición y a esta intervención que acabo de hacer y también los planteamientos hechos por los compañeros? Sí, no, estamos por aquí. Sí, profe, pues por este lado está claro, no sé con los demás compañeros. Ok, el resto, muchachos, están muy callados por ahí. Chicos, manifiesten por lo menos en el chat. Profe, sí está claro. Samuel, ok. Siempre está claro. No, absolutamente. Okay. Pues sí, es que tenían duditas, pero con todo esto que se oyeron hablando se me resolvieron. Ok, muy bien. Listo, el resto, chicas, compañeros, antes de pasar con la siguiente exposición. Sí, profe, queda claro. Okay. Bueno, vamos entonces ya con agenda settings. Juliana Rojas, Estefanía Ocampo y Jonathan Maya, ¿cierto? Sí, profe.
Muy bien. Le cedo la palabra, compañero. No puedo. Bueno, a las compañeras, que si me ayudan porfa con la presentación. Presento entonces. Sí, Estefa, presenta tú. Pues la pantalla. Ya ven. Sí. Sí, está bien. Bueno, muchachos, pueden empezar. Ya me está ocurriendo lo mismo con todos, pero no se preocupen, ya regreso. No De nos una está tarde. bien. No, yo Son no, las- los muchachos sí, ¿cierto? Creo que el resto lo está bien. Sí, ¿Está viendo señor, pantalla? sí. Ok, muy bien. Solamente me pasa a mí. Ya regreso. Empiecen, muchachos, por favor. Listo. Listo. Hola compañeros, buenas tardes. El tema de nosotros es Agenda Setting. El grupo está conformado por Jonathan Maya, Estefanía Ocampo y mi persona Juliana Rojas. Bueno, ¿qué es la Agenda Setting? La Agenda Setting expone la selección temática de los medios, que es la que influye en la selección o percepción temática del público. Según cada acción de los medios de comunicación, el público es consciente, ignora los sucesos, así como les da valor o los descuida. La Agenda Setting surgió en 1974 gracias a los señores Maxwell Jacobs y Donald Chow. Ellos realizaron una investigación sobre las cuales la investigación era averiguar los problemas más importantes del país. Ellos se focalizaron en una ciudad, pues en una localidad llamada Chapel Hill, en Carolina del Norte, Estados Unidos. Lea el siguiente, Estefa. Estos dos son los señores. Jacobs y Shaw descubrieron que existe una correlación entre la relevancia que otorgan los medios a determinadas cuestiones y lo que la mayoría de la sociedad consideraba como los problemas más importantes del país. Así concluyeron que los medios establecen la agenda del público. Posteriormente a eso, Jacobs y Shaw querían saber si los medios eran los que influían en el público o si por el contrario era la agenda pública lo que aportaba los temas a los medios. Pues después de unas entrevistas a habitantes de la localidad de Charlotte, pues antes, durante y después de una campaña electoral, encontraron un análisis de la prensa y la televisión con la que concluyeron que los medios sí influyen en las opiniones sociales y mayormente en las opiniones colectivas. Y ya. Bueno, colabórame eso con la segunda diapositiva. Bueno, chicos, yo les voy a hablar algo que se llama la agenda building. Pero primero que todo, les voy a poner como un poco en contexto. Dentro del periodismo, cuando nos toca desenvolvernos en este tipo de trabajos, nosotros nos solemos hallar con algo que se llama el consejo de redacción, ¿cierto? Entonces, este es un panorama que vamos a tener presente a la hora de entender lo que es la agenda building. Nos dicen que los medios establecen la agenda, ¿cierto? ¿Cuáles medios? Los que consumimos nosotros como colombianos a cada momento, ¿cierto? Ellos establecen los parámetros y, perdón, establecen los parámetros por los cuales se va a juzgar o discutir esa agenda. Dentro del consejo de redacción existen los diferentes tópicos que se van a tomar dentro del noticiero, del canal de radio, etcétera, ¿cierto? La agenda building nos dicen que es aquella en la cual se halla la autonomía de las audiencias. ¿Qué se entiende por autonomía? ¿Cierto? Se dice que las personas, especialmente los jóvenes, suelen alejarse perdón, se alejan o no se sienten identificadas por las instituciones, en este caso, los medios. Cuando un joven se siente no identificado por el medio
en el cual está obteniendo una noticia, se dice que hay autonomía de las audiencias. Cuando eres capaz tú, como espectador, de discernir qué es lo que buscas o qué es lo que gustas ver. Cuando se alejan o no se sienten identificadas las masas por las instituciones, se dice que se forman tradiciones de comunicación de masas, ¿cierto? Bueno, cuanto mayor es el nivel de autonomía de las personas o de los espectadores que se ve acá en la agenda building, mayor será la frecuencia y el uso del Internet. Y viceversa, cuanto más se usa Internet, más aumenta el nivel de la autonomía. Podemos decir que esto es un poco como un ciclo, es algo cíclico que se repite, mientras uno sube, el otro también y viceversa. Bueno, hay dos investigadores, en este caso Lang y Lang, que se hallan pues dentro del documento que nos presentó el profesor, así están escritos. Dicen que los medios establecen y generan una agenda, pero que esta no es suficiente al mismo tiempo, que había que tener en cuenta también otros aspectos dentro de la agenda building, como los aspectos de los grupos sociales, de las instituciones, y que a partir de allí se puede determinar en qué medida estos pueden influir en dicha agenda y viceversa. Bueno, tenemos que entender que la agenda building es un proceso, primero que todo, colectivo, que depende de dos partes, la parte emisora y receptora, ¿cierto? Y hay una reciprocidad en ambos, ¿cierto? Tienen una correlación. ¿Qué pasa? Existen unos niveles. Vamos con la siguiente diapositiva. En el nivel 1 hallamos que se centra en la importancia relativa de los temas o las materias, ¿cierto? Estos son los temas que se tocan dentro de los, por ejemplo, consejos de redacción en un periódico, en un noticiero, todo aquello que se hace antes de salir a emisión. Hay una parte que se centra en los investigadores, en los cuales estudian los medios y los objetivos en este nivel, mientras que hay otra parte que son los medios como tal, los cuales resaltan acontecimientos, personalidades o grupos, ¿cierto? Y a partir de allí destacar esos grupos sobre el resto. Hay dos términos que establecen los investigadores y tenemos como el primero, que es el término topic, que es un problema que quería resolverse, que se discute por ejemplo, en un consejo de redacción antes de, y luego está el issue, que es el asunto o el tema que se va a tratar. En este caso suelen haber más o menos 10 tópicos que se hablan frente a un consejo de redacción acá en Colombia. Ahorita más adelante les voy a explicar cuáles son estos. Vamos entonces con el nivel 2. Bueno, entonces en el segundo nivel ya hablamos de los atributos de los objetos, cómo los medios de comunicación hacen uso de estos atributos para centrar la atención de las audiencias en las noticias que ellos están brindando. Entonces, aquí se apoyan de lo que es, hay muchos teóricos que no están de acuerdo en llamar, digamos, esto el segundo nivel de la agenda setting, porque ya es una teoría formada, que es la del framing. Es una teoría que ya preexistía y viene desde la psicología y desde la sociología interpretativa. Sin embargo, yo creo y muchos creen que se complementa súper bien para lo que quiere decir pues lo de la opinión pública, que es lo que quiere formar la agenda setting. El framing traduce en español el marco, el encuadre el marco, el encuadre, ya. Lo que quiere decir que los medios de comunicación eligen las informaciones a tratar, cómo la van a dosificar dentro de un marco dentro de un marco de referencia al que quiere que las personas se apoyen o que quieren que las personas basen sus pensamientos en él. ¿Por qué? Porque desde la psicología se entiende que el framing nos permite comprender una versión de la realidad a través de cómo nos presentan la información sobre esa realidad.
Entonces, los medios de comunicación contextualizan y configuran las noticias dentro de ese marco de referencia y la audiencia entonces lo adopta así como se lo están presentando. Entonces, por ejemplo, como para entenderlo, hablamos de cuando hay una noticia de un ataque y tenemos entonces una derrota, una victoria, depende de quiénes estén dando la noticia, sean los derrotados o sean los victoriosos, ellos van a dar este tipo, o sea, de cierta manera van a dar la noticia si es positiva o si es negativa. Por ejemplo, también hay, eso se ve mucho, y vi un ejemplo de en Venezuela, unas noticias en un medio, bueno, en realidad la noticia, la primera noticia no es de un medio independiente que no es de Venezuela y habla sobre, no me acuerdo bien el tema, pero era, el título decía como atrocidades de el gobierno de Venezuela, como que arrastra a los venezolanos, pues. Entonces, ese lo decía el medio independiente. Y sobre la misma noticia, hablaba de que los países internacionales, entonces, ya cogió un medio que sí es de Venezuela directamente y es del gobierno. Entonces ya dice como que los gobiernos internacionales están difamando de cierta manera Venezuela, están hablando no sé qué, entonces cada quien le va a dar un enfoque. Por ejemplo, en estos países donde hay guerras entre, por ejemplo, India y Pakistán, ellos, cada medio va a enmarcar la noticia, depende de cómo la quieran mostrar a sus compatriotas, por decir así. Entonces, la noticia o sea, el framing trabaja dentro de una comunicación integral entre los medios de comunicación, la sociedad y la cultura, porque entonces los medios de comunicación tienen que saber hacia qué sociedad van dirigidos y cuál es la cultura de estos y para qué quieren implantar ciertas ideas dentro de esa cultura. Eso como lo del el framing, y ya tenemos lo que es el priming o priming, como se diga, que también muy similar surge de la psicología cognitiva y habla de los estudios que indica que las personas toman sus decisiones, forjan sus opiniones, depende de la información que tengan más fácil en el acceso de su cerebro. O sea, nosotros recordamos mucho más fácil aquello que se nos está presentando constantemente, a lo que le están dando reiteratividad. Entonces, los medios de comunicación se dan cuenta de esto y lo que hacen es empezar a tratar temas como primicias o a dar espacios especiales o a darle más tiempo dentro de una misma franja de noticias a cierto tema. Y con eso lo que hacen es implantar en la cabeza de las audiencias ciertas ideas para también ellos, para pues, también basar sus decisiones y sus actuaciones. Eso se ve mucho, yo creo que en la politiquería, cuando ya un político coge de tema meterse a los medios de comunicación o a los medios de difusión a dar más pantalla que otros. Por ejemplo, el caso de Donald Trump es uno que obviamente él va a ser mayormente recordado y eso tal vez antes también por ser tan mencionado, cuando se lanzó pues a la presidencia también era muy fácil apuntar a que él podría tenerlas de ganar en cuanto a votaciones. Y pasamos entonces ya a lo que serían las implicaciones de las audiencias, que básicamente es muy similar a lo que estaba diciendo. Porque, por ejemplo, entonces depende de cómo se nos brinden estas informaciones, se forjan los puntos de vista de las audiencias, entonces, obviamente, como cada una tiene ciertas inclinaciones, los puntos de vista se ven enfrentados. Aparte, la división entre grupos sociales, étnicos y políticos, que obviamente se da mucho, porque cada uno defiende sus intereses y depende a esto, quiera o no, los medios muchas veces son manipulados por ciertos grupos, por ciertos entes que brindan ciertas informaciones que solamente le conviene a unos pocos, y de ahí viene también lo de las cortinas de humo, que yo creo que en Colombia se ve mucho, que
empiezan a darle, a utilizar todo este mecanismo de del segundo nivel de la agenda setting para empezar como a tratar más de un tema, a meterle más a la gente sobre un tema, que la gente hable más sobre cierta cosa para tapar algo que puede estar pasando de fondo, que quizás sea mucho más importante que ese tema que los medios nos están queriendo meter por los ojos. Bueno, eso sería como básicamente para ir terminando. Ya mi compañero, si quiere, les complementa la información que les dijo ahorita y ahorita nos vemos un video. Claro que sí. Bueno, antes de pasar al video, hay que explicar algo que es de lo cual se va a hablar allí, ¿cierto? Bueno, yo les voy a plantear un ejemplo de cómo es una agenda setting acá en Colombia. En periodismo se llama un consejo de redacción y hace referencia a ese espacio democrático en el que se reúnen periodistas, ¿cierto? Allí determinan los temas que van a hablar en el informativo, pues, como del día. Hay dos tópicos que tenemos que tener en cuenta en una agenda settings. El primero es el enfoque periodístico. Tenemos que saber que nosotros como periodistas tenemos que tener un criterio a la hora de defender una posición frente a una noticia, porque nosotros nos capacitamos, nosotros estudiamos y tenemos que estar en esa capacidad a la hora de defender un criterio, ¿cierto? O sea, si usted tiene una posición como periodista frente a algo, defiéndala en ese consejo de redacción. Y el otro tópico es que la agenda settings es propiciado por los intereses del periodista. La objetividad en una persona no puede ser algo que sea real, ¿cierto? Porque la objetividad se pierde al momento en el que tú decides copiar o escribir una noticia de cierta forma y no de otra, al estar en una editorial y no en otra, ¿cierto? Hay algo también que se llama las fuentes informativas y eso hace parte de la agenda settings en Colombia y hace referencia a que hay un tipo de noticias, muchachos, que tiene un orden jerárquico a la hora de ser presentada. En Colombia tenemos que entender que lo primero que se tiene que tocar son las fuentes de orden público. Noticias de violencia urbana, de guerrillas, de paramilitares, delincuencia común, etcétera, ¿cierto? En segundo tenemos los de política, noticias que salgan de la Casa de Nariño, del Congreso de la República, luego de las gobernaciones, alcaldías, etcétera, ¿cierto? Como tercer tópico tenemos la economía, las divisas, los precios de ciertas cosas como del café, del petróleo, etcétera. Luego tenemos la educación, que son datos o noticias como, por ejemplo, la lectura de libros leídos, la lectura de los libros que se leyeron los colombianos en cierto año, datos de instituciones como el ICFES, etcétera, ¿cierto? Como quinto tópico tenemos los deportes, que son enfoques económicos y sociales sobre el deporte. Son los resultados de los partidos también. Pues ahí se ven demasiadas cosas. Igualmente, dentro de la categoría de los deportes también hay un orden jerárquico. Usted no van a ver que el patinaje sea una de las primeras cosas que salga a presentarse durante el noticiero. No, todos tenemos en cuenta y bien sabido que, por ejemplo, el fútbol es aquello que se presenta de primero. ¿Por qué? Porque es algo que dinamiza la economía del país. Créalo o no, a costa del fútbol, la economía de un país puede variar demasiado. Luego encontramos el ciclismo, el automovilismo, baloncesto, etcétera, ¿cierto? Como sexto punto, dentro de la agenda encontramos que los temas culturales, como el teatro, la música y festivales y la pintura, hacen parte también de esto. Séptimo, llega la farándula. Y aquí hay un dato muy curioso y es que casi siempre lo presentan sus mujeres, porque lastimosamente en la farándula el medio logró analizar este tipo de situaciones con las mujeres, ¿cierto? Es escaso el noticiero o sí, casi siempre noticiero, que en el medio de la farándula no sea una mujer la que esté presentando. Como octavo tópico tenemos la salud, en noveno la tecnología y en décimo el medio ambiente. Entonces, en el video vamos a ver reflejado un poco este tipo de cosas, solamente que yo logré traerlo a un contexto colombiano. Esto no es una ley que deba regir en todos los noticieros, pero es algo que es aceptado por casi todos, ¿cierto? Entonces, procedamos, por ejemplo, con la última diapositiva que yo adjunté el videito, o si no, lo presentan por aparte. Ah, bueno, ahí está. Yo no lo estoy visualizando. Pero No, nadie. nada, No, nada. si quieren me envían el link.
no hay ningún problema. Yo lo O recuerdo. espere, yo termino de compartir más bien esa pestaña y lo pongo desde YouTube. Listo, Baby, yo lo tengo, tranquilo que yo lo tengo guardado también. listo. Si no, pues ahí está en caso de. Claro. Intenta entonces y si no, lo hago. Para la plataforma de contenidos. Me cuentan si ahí sí. Sí. Y si escuchan. Espere a ver, Sí. yo pongo. Sí, sí se está escuchando. PolíticayMedios.net. Hoy vamos a hablar de una de las teorías más importantes que estudian los fenómenos de la opinión pública, la teoría de agenda setting, y sobre todo vamos a tratar su utilidad en este tipo de estudios. Vamos allá. La teoría de agenda setting o teoría del establecimiento de la agenda por parte de los medios de comunicación es una teoría fundada más o menos a principios de los años 70 del siglo XX y lleva el nombre, o uno de los investigadores más destacados en esta teoría es Maxwell McCombs, a principios, como os digo, de los años 70. Y es una teoría que ensaya una definición de opinión pública. Ahí va. Definición de opinión pública bajo la óptica de agenda setting. La opinión pública es la opinión que los ciudadanos se forman sobre una serie de temas de debate que ponen encima de la mesa, que colocan en el espacio de debate público los medios de comunicación de masas. Esta es la opinión pública. Y por lo tanto, la principal hipótesis que maneja la teoría de agenda setting, al menos en su formulación primigenia o en su formulación más ortodoxa, es la hipótesis de la transferencia de la importancia. Los medios de comunicación tratan una serie de temas de debate público y transfieren su importancia a las agendas de los ciudadanos. Los ciudadanos van a conocer estos temas porque los medios los seleccionan y van a debatir sobre ellos, y a partir de ahí, como os acabo de decir, se originan los fenómenos de opinión pública. Por lo tanto, la hipótesis de la transferencia. ¿Y esto por qué es así? Pues porque en las sociedades de nuestros días, en los años 70 del siglo XX hasta hoy, la realidad política es una realidad mediada. La mayoría de nosotros, de los ciudadanos, nos confiamos en los medios de comunicación para que nos cuenten cuáles son las principales cuestiones de debate público que están en boga en cada momento. Es decir, la realidad mediática, la realidad, de debate público es algo mediatizado, es una realidad de segunda mano, y por lo tanto de ahí se deriva un concepto muy interesante que hemos tratado muchas veces en políticayMedios.net, el hecho de que la actualidad político-mediática es una construcción de los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, bajo la óptica de agenda setting, seleccionan solo un puñado de temas de un repertorio de temas en principio amplísimo, no sé si infinito, pero muy amplio, y lo que hacen los medios de comunicación es reducir el repertorio de temas que van a formar parte del debate público. Esta es la principal función que llevan a cabo los medios de comunicación en las democracias representativas, ¿no? Bueno, y otro elemento importante en agenda setting es la multiplicidad de agendas. Esta hipótesis de la transferencia que acabamos de formular, los contenidos, los temas de debate de la agenda mediática se transfieren a las agendas ciudadanas, ya intuye un poco que existe más de una agenda. En primer lugar está la agenda de los medios, que son los temas que los medios de comunicación van tratando. Normalmente se trata de temas de debate público y tienen una cierta recurrencia. Los medios de comunicación tratan normalmente pues un puñado de temas y tienen una cierta continuidad, aunque van cambiando, ¿no? La actualidad política más o menos se rige sobre una serie de temas que tienen continuidad pero que van cambiando. Esta es la agenda mediática, la primera de las agendas. Y la segunda de las agendas que es doble, es la agenda de los ciudadanos, que como os digo, se compone de dos agendas, la denominada agenda pública y agenda personal. Aquí en España tenemos la suerte de que el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, nos ofrece datos muy ricos sobre la composición de los temas de debate de estas dos agendas ciudadanas. ¿En qué se diferencia la agenda pública de la agenda personal? La agenda pública se codifica, al menos
Al menos así lo hace el CIS, pero me da a mí que es un estándar internacional, ¿no? Pues, el CIS pregunta en sus barómetros mensuales, pregunta cuáles son las principales cuestiones de debate público más importantes para el país, ¿no? Esto es agenda pública, es la percepción de cuáles son estos temas, los temas más importantes para el país, es decir, para la comunidad política en la que se inserta el ciudadano. Esta es la primera de las dos agendas ciudadanas y la segunda es la agenda personal, que se formula, el CIS la formula de la siguiente manera. Y a usted personalmente, de esos temas que me acaba de señalar en la agenda pública, ¿cuáles le afectan más personalmente? De manera que la información que tenemos de estas agendas ciudadanas se refiere a agenda pública, al contexto en el que se inserta el ciudadano, y la agenda personal a su propia realidad personal dentro de ese contexto político. Bueno, tenemos agenda pública, personal, hemos hablado también de la agenda mediática, que es la principal en la teoría de agenda setting, y la agenda política, es la agenda que recoge los temas de preocupación de la clase política, de partidos y candidatos, que después serán objeto de legislación. Si la agenda mediática es relativamente fácil de objetivar, podemos elegir una serie de medios de comunicación en un periodo determinado y hacer un análisis de contenido e ir codificando los principales temas que aparecen en los medios que hayamos decidido utilizar, en los sistemas polarizados como el español. Yo siempre recomiendo a mis alumnos que elijan medios de diferente cariz ideológico, ¿sí? Pues, que elijan pues, al País y al Mundo, por ejemplo, ¿no? En sus versiones de papel o online, ¿no? Y ahí pues, se van codificando los temas de debate. La agenda pública y personal, lo acabamos de decir, nos la ofrece generosamente el CIS. Aquí la información es muy rica, pero ¿qué pasa con la agenda política? En los estudios de agenda setting, a mí me da que los estudios que intentan ver, codificar la agenda política, pues tienen mayores problemas de objetividad, de saber cuáles son esos temas que están en esta agenda política, en la agenda política, porque podemos pensar que proceden de, o podemos ver que hay varios temas que pueden proceder de los programas electorales, de la actividad parlamentaria, de los principales discursos de las élites políticas, ¿no? Pero no está tan claro como el caso de agenda mediática y de las agendas ciudadanas, de manera que la agenda política está sometida a muchas influencias. Una gran pregunta de investigación muy interesante: ¿de dónde proceden los temas de la agenda política? Porque pueden proceder de los medios de comunicación, pueden proceder lamentablemente en menor medida de los ciudadanos, de la preocupación de los ciudadanos, pueden proceder de presiones de grupos organizados dentro de la sociedad, pueden proceder de otros partidos políticos en estas negociaciones, especialmente en un sistema de partidos como el español, ahora con 4 grandes partidos, pues buena parte de la agenda política de un gobierno pues procederá de las negociaciones para formar gobierno, para dar estabilidad a la legislatura. Es decir, la agenda política es un poco más complicada en estos estudios de agenda, pero como veis, los análisis bajo la perspectiva de agenda setting son muy ricos porque analizan la interrelación de estas agendas, principalmente de la agenda mediática con las dos agendas pública y personal, las dos agendas ciudadanas, ¿no? Y ahí vamos viendo los flujos de opinión pública, en qué medida están correlacionadas, en qué medida el periodismo recoge temas que preocupan a los ciudadanos, en qué medida los ciudadanos hacen suyos los temas que tratan los medios de comunicación y les dan un rango importante en sus agendas públicas y personales, ¿no? ¿Sí? Por lo tanto, a mí me parece que agenda setting es una teoría bastante útil para explicar los fenómenos de opinión pública, ¿sí? Y es uno de los paradigmas, no sé si paradigmas dominantes en la actualidad, pero que sí resultan, como os digo, muy interesantes y muy útiles para estudiar la opinión pública. Hasta aquí el vídeo de hoy. Recordar que si os ha resultado interesante, siempre os podéis suscribir al blog de politicaymédios.net, en la página principal, arriba a la derecha, tenéis un cajetín de texto en el que ponéis vuestro correo electrónico y ya entráis a formar parte de la comunidad de politicaymédios.net y no os perdéis ninguna de las actualizaciones del blog. Listo. Estaba como larguito, pero era un complemento realmente, pues no era como algo que ya habíamos dicho, era un complemento que se podía añadir ahí. Entonces, ya con eso terminaríamos la exposición. Ok, Estefanía, Jonathan y Juliana. Compañeros, preguntas, inquietudes, comentarios.
En cuanto a lo que tiene que ver al prosumidor y lo que tiene que ver la transmedia, estamos hablando que estos dos aspectos se están tratando en la agenda setting, más o menos en qué posición o cómo serían tratados con las nuevas tendencias. Ok. Bueno, respuesta cierta, es una pregunta también para los expositores antes de mi intervención, pues para que conversemos. ¿Qué opinan, Jonathan, chicas? Bueno, primero que todo, pues la transmedia, ustedes saben que se explica a través de múltiples medios y plataformas de comunicación. Y será, pero entonces me repites otra vez la pregunta, ¿cuál era el factor qué o cómo era? No, dentro de la agenda se tienen que, donde donde ubicaríamos lo que viene a ser la transmedia y lo que son los aportes de los prosumidores como tal. Ok, pues la agenda setting se puede desarrollar en cualquiera de los aspectos de la comunicación, ¿cierto? Vos sabes que la transmedia se puede en múltiples plataformas, así como se puede hacer por medios de streaming, asimismo puede ser desplegado por medios tradicionales como el periódico. Entonces, si está conformado por un equipo de trabajo, el proyecto que tú vas a hacer y el que quieres publicar y dar a entender al mundo, se puede dar en cualquier medio. O sea, la transmedia es algo que se puede aplicar en la agenda settings, se puede aplicar en cualquier aspecto. Entonces hay una transmedia grande, ¿cierto? Y el prosumidor y consumidor está muy relacionado a lo que es la parte de la web 2.0, en la cual tú sabes que hay un feedback y la comunidad puede interactuar y dar un comentario referente a estas cosas. Entonces tenemos que entender que no hay una sola agenda, como lo decían en el video. Hay varias, se pueden plantear desde muchos aspectos, en cuál te sientes identificada tú como consumidor. Entonces, al mismo tiempo, yo también decía ahorita, los jóvenes son las personas que más mediadas se ven por la agenda setting, porque al haber más consumo de Internet, también crece esta población y al mismo tiempo también crece una inconformidad con lo que estás recibiendo. Entonces, allí se halla el prosumidor que consume y también da, ¿cierto? Tiene la capacidad de discernir qué es lo que quiere y qué es lo que no. Bien. ¿Qué otros comentarios, preguntas tienen, muchachos? ¿Sí? Por ahí el micrófono. Sí, Manuela. Profe, yo tenía una pregunta con respecto al primer nivel, que era el establecimiento de la agenda, que decía que estaba el topic y el issue, pero ahí no está como trocado, porque dice que el topic es el problema que debe resolverse y el otro es el tema, no está como volteado, no es al contrario. Bueno, el issue o el asunto o tema es aquella información que tiene intención mediática. Perdón, atención mediática, ¿cierto? Supongamos que el coronavirus es ese asunto o el tema que se está tratando, ¿cierto? Y el topic sería el problema que debería resolverse respecto al COVID, como que si la vacuna es buena, que si el virus es bueno, que de dónde viene, ¿cierto? A eso hace parte cada una de estas dos cosas. Yo creo que lo que Manuela se refiere es que en que sí están inglés trocados. issue es problema y topic es tema. Entonces, que sí está trocada la información. Eso, gracias. Sí, tienes toda la razón, sí. O lo confundí yo o estaba sin el texto uno de los dos, pero sí, issue hace referencia a problemas. ¿Cómo así? ¿Alguna otra pregunta? Muchachos, comentarios, preguntas, opiniones. No hay más preguntas, comentarios, aportes que quieran realizar, compañeros. Ok, bien. Compañero, muy bien. El fenómeno de la agenda settings, muy bien explicado, de hecho. Y el aporte, pues, del clip de video que vimos al final también resuelve varias cosas. Con la agenda settings, lo cierto, muchachos, es que
si bien fue una concepción teórica de pensarse cómo se organiza jerárquicamente la información desde los temas o tópicos a tratar desde los medios de comunicación, Jonathan lo mencionaba en los denominados consejos de redacción que funcionan perfectamente para los noticieros. ¿A qué se le da prioridad? Y qué otras cosas no. ¿Cierto? Entre eso también interviene bastante dentro de la agenda de esa agenda building y la opinión pública. Hay una referencia o una cierta similitud en los estudios de opinión pública con lo que vimos ahorita de efectos límites, y lo vamos a ver con teoría de los dos pasopisos, y también con espiral del silencio, y cuando nos expliquen los compañeros de los efectos framing y priming. Todas estas teorías se articulan en ese sentido, para entender lo siguiente, y es que en esta perspectiva de la agenda setting, esa organización jerárquica, como se pensaba antes, esa organización deliberada de la información, se pensaba que incidía en las percepciones y en la opinión pública. ¿Cierto? El debate sigue abierto, ¿por qué? ¿Qué tal si entonces la opinión pública, que viene siendo determinada precisamente por lo que opina y expresa la gente en condición de su ciudadanía, estaríamos hablando no del COVID, sino de otro, y que a su misma vez los mismos medios de comunicación van promoviendo esos temas? Es decir, hay que diferenciar en parte lo que sería la agenda de los medios y una agenda del público, y cómo las dos se encuentran o también se bifurcan. Entonces ha pasado lo siguiente, y es que en la agenda de los medios, pues cierto, se construye la agenda mediática, de los mensajes, los contenidos, los tratamientos, ¿cierto? En muchos sentidos, pero no van en consonancia con la opinión pública, porque se dan cuenta los que hacen los medios de comunicación, o sea, los productores, realizadores, en fin, los que están en este lado, se dan cuenta de que la opinión pública está expresando y opinando otras cosas. A veces tienen que revertir la agenda mediática. También sucede en el caso inverso, ¿cierto? Y es que la gente no está opinando de nada y llega una noticia, una información de los medios de comunicación y alimenta esa opinión pública. Y es un fenómeno interesante, compañeros, porque la opinión pública no es algo que uno toque, pero uno percibe. Si preguntáramos al día de hoy, en este momento, ¿qué tema creen ustedes que está ocupando la atención en la opinión pública actualmente? ¿Qué dirían ustedes? La reforma tributaria o el coronavirus. Listo. ¿Qué más dicen ustedes? ¿Qué tema o temas que ustedes perciben que está pensando y opinando la gente? Profe, puede ser como la Semana Santa, ya llega la Semana Santa, entonces como, pues como relacionado con el coronavirus, pero más como en un momento específico que es Semana Santa. Ok, bueno, ¿qué otras cosas? A ver, ¿qué tal? Profe, por ejemplo, sí, lo de la reforma que se está haciendo sobre algunos alimentos en el cual el IVA pasó del 5% al 19%. Entonces, por ejemplo, tú tienes que analizar también las redes, ¿cierto? De qué se está hablando. Y, por ejemplo, una de las formas más fieles de hacerlo es, por ejemplo, en Twitter, porque a fin de cuentas son las mismas masas las que hablan y están hablando de eso, de la reforma tributaria, del IVA. Sí, yo lo pregunté de la opinión pública en términos un poco más rudimentarios, por decirlo de esa manera, o más bien basados en el voz a voz, lo que yo escucho en la calle, lo que yo escucho que hablan en mi casa, lo que yo escucho que hablan mi grupo de amigos, estos escenarios, ¿cierto? Pero hay amplificadores como las redes sociales. Claro, no los vamos a desvincular. Yo tan solo lo pregunté como en estos escenarios, ¿cierto? Lo que usted está escuchando, que está hablando tu mamá con tu tío, lo que usted escuchó que habla tu amigo con vos o con otro amigo,
estos escenarios donde nosotros nos desenvolvemos socialmente. Ya, yendo propiamente a materias de internet y estos redes sociales y otros espacios de comunicación digital y virtuales, vamos a ver cada vez más presente y visible esas opiniones de las personas, ¿cierto? Entonces, lo cierto, compañeros, es que si traemos ya haciendo este análisis en función de lo local, lo nacional, lo actual, esa agenda setting sigue operando, desde luego, desde la misma lógica de los medios de comunicación masivos, pero también en consonancia con unas agendas públicas o unas agendas de la opinión pública que se van construyendo y reestructurando constantemente en redes sociales, es el caso, ¿cierto? Habría que analizar, y es un fenómeno que está asomando cada vez más recurrente para los investigadores de la comunicación, y no solamente en las redes sociales, sino canales de comunicación directos como WhatsApp. ¿Qué está pasando con WhatsApp? ¿Qué se va a convertir? ¿Cierto? Y se ha descubierto que las noticias y las informaciones viajan muy rápido y se catalizan más en WhatsApp, con la configuración cada vez más, perdón, disculpen de nuevo, con la configuración cada vez más de las opciones que nos ofrece WhatsApp. La creación de un grupo que es un conjunto de individuos, puede ser una comunidad. ¿Cierto? El fenómeno de agenda setting es muy interesante, muchachos. Ahí conviene seguir haciendo reflexiones cada vez más profundas y críticas. Críticas no es criticar, sino analizar desde diferentes perspectivas fenómenos de este tipo, ¿cierto? Muy bien, muchachos, eso es como la intervención que quería hacer. Por mi lado tampoco yo no tengo preguntas, todo quedó muy bien explicado y hubo unas muy buenas intervenciones que alimentaron la discusión. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, comentario, opinión que quiera expresar finalmente. ¿Hay claridad entonces? Sí, profe, por este lado todo está claro. Ok, muy bien. Chicos, expositores, no olviden subir a la carpeta del Drive los recursos fruto de sus exposiciones, es decir, las diapositivas o que van a colocar el video o que construyeron un pequeño texto, pues, lo tienen en PDF. Ese pequeño producto de las exposiciones, por favor, porque eso hace parte, pues, también de la evidencia y de la calificación, ¿cierto? Que no se les vaya quedando, porque eso se tiende a olvidar. Háganlo ahorita mismo o en su efecto, pues para las próximas exposiciones que siguen, lo hacen antes de iniciar. ¿Listo? Muchachos, perdón, qué pena. Entonces, ya nos vamos para receso de Semana Santa. Regresamos ya en la primera semana, pues de abril, sí, primera, segunda. Entonces, que estén muy bien, que descansen bastante y las próximas exposiciones, entonces, recuerden que el cronograma, pues, la programación está en la carpeta del Drive para que preparen con tiempo. No siendo más, muchachos, entonces los dejo y nos vemos